En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana con un tema que verán es muy interesante. La cultura como resistencia. A partir de casos como el aniversario de la muerte de Mahsa Amini en Irán y de la revuelta, vamos a analizar cómo elementos como la creatividad artística, la sátira o el humor pueden ir contra los poderes establecidos, y vamos a encontrar ejemplos en todos los puntos del planeta. Para ello nos acompañan en esta mesa, ya les presento, Cantuta Quirós, curadora de arte, historiadora, bienvenida. Buenos días. Mi compañera Florencia Valdés, de la redacción de RFI, bienvenida. Buenos días, Carlos. Y Mariana Montoya es bailarina que hizo su investigación sobre la interpretación en danza del fenómeno del desplazamiento forzado interno en Colombia a causa de la guerra. Bienvenida. Muchas gracias. La cultura como resistencia, hoy nuestro asunto en primera plana. Las imágenes de mujeres sin velo y de hombres disfrazados con él, la sátira y la ironía en la red evidencian la pérdida de miedo en algunos sectores de la sociedad iraní, que usan la creatividad contra el régimen. Algunos no hablan de cultura de resistencia, sino que afirman que la cultura, por definición, debe serlo. La cultura es resistencia. Lo prueba el 50 aniversario del hip hop como género musical que celebramos este año, o la disidencia sexual en tantas partes del planeta donde está perseguido salirse de la heteronormatividad. Quizás por su potencia a tantos tiranos les tienta la idea del genocidio cultural, de no dejar ni rastro, porque las ideas, los libros y el arte les escuecen. Hoy partimos del caso de Irán, cuando se cumple un año de la muerte de la joven Mahsa Amini, pero encontraremos ejemplos de resistencia cultural en casi cualquier rincón del planeta. Repasemos algunas portadas. Revista Beaux-Arts. Cómo las artistas iraníes luchan por la libertad. L'Hebdo du Quotidien de l'Art. En Irán, las artistas en el corazón de la revolución. A veces, dentro de las democracias, también la sátira y la caricatura pueden quitarse los corsés que otros medios no pueden. Miren, por ejemplo, esta portada de la revista El Jueves, dedicada a una caricatura de Giorgia Meloni, Italia facha, con remakes protagonizados por mujeres. Esta otra portada de Araucaria, en Chile, fue la primera que se publicó tras el golpe de Estado, precisamente ahora que se cumplen 50 años. Bueno, les planteo, ¿la cultura debe llevar en su ADN el factor de resistencia como una de sus características esenciales, Cantuta? A lo menos en las prácticas artísticas que podemos llamar arte activista, yo creo que hay un deseo muy fuerte de rechazar lo que se planteó con la modernidad, es decir, poner el arte de manera autónoma y lejos de la política, hacer una separación entre arte y política, y al contrario, en esas prácticas de arte activista, más bien al contrario, la meta es deshacer la jerarquía, los órdenes políticos, ampliar los márgenes de lo posible, volverse un lugar de insumisión. Y yo estoy muy de acuerdo con el filósofo Gilles Deleuze cuando dice que la creación, el acto de creación, es resistirse al mandato del poder y a lo que pretende controlar nuestras vidas. El acto creador como resistencia al poder. Florencia, ¿qué le parece? Sí, es en el tema que nos ocupa hoy, en el que la cultura acompaña movimientos de emancipación, por supuesto, pero tampoco hay que olvidar años y años de historia del arte en que la creación es creación por creación, es el resultado de el deseo intelectual del artista de expresarse, que evidentemente lo hace en un contexto político, en un contexto económico, pero tampoco el arte no es simplemente instrumento de resistencia, por supuesto que lo es, pero el arte puede ser arte y ya. Mariana. Para mí, el ADN del arte debe ser la libertad de poder expresarse. Entonces, si en el lugar en el que se está no se puede expresar, en ese lugar la resistencia va a ser lo primero. Pero si no, para mí en el ADN del arte debe estar es la imaginación, porque es en la imaginación en la que al desarrollarla se van a poder encontrar las soluciones para ir contra cualquier poder, por ejemplo.
El ejemplo que nos trae este asunto a la actualidad es Irán, que desde la muerte desde hace un año de la joven Mahsa Amini, el movimiento Mujer, Vida, Libertad ha encontrado un eco y una altavoz en la producción cultural clásica dentro, a pesar de la censura, y fuera del país también, con la diáspora, pero también en las manifestaciones artísticas espontáneas como el baile, el canto, el arte de la calle. Florencia, ¿cuál ha sido el impacto de la cultura en este movimiento en Irán? Ha sido fundamental la cultura, porque lo que vemos de manera espontánea y no tan espontánea es que las mujeres bailan, las mujeres cantan, y también hay que notar que eso, digamos, se apropian formas que no están autorizadas por el régimen. Es prohibido bailar en las calles para una mujer, bailar delante de la gente. Inclusive las han puesto en la cárcel por bailar en sus cuartos. Entonces, la cultura ha sido fundamental, y en todas las tribunas que han tenido actrices, escritores, todos los que crean en el ámbito internacional han dicho mujer, vida, libertad. Entonces, la cultura ha sido fundamental, y también en los países extranjeros han acogido también a artistas que se han tenido que exiliar, que han sido muy perseguidos desde el año pasado cuando comenzó este movimiento. Entonces sí, fundamental la cultura en este movimiento. En el caso de Irán, Cantuta, y quizá en otros muchos de artistas luchando contra el poder establecido, vemos que hay un potente denominador común que rompe con otras manifestaciones artísticas contemporáneas más ligadas al capital, que es lo colectivo. Cómo lo colectivo prima sobre las individualidades. ¿Hay una forma de lectura colectiva que trascienda lo individualista en casos como el de Irán? Sí, lo que es muy hermoso es ver que hay figuras, pero siempre los gestos de baile, canto, se reapropia y después se anonimiza. Al mismo tiempo, son figuras que juegan con la visibilidad, porque a veces se ve la cara, a veces no. Y al mismo tiempo es como un cuerpo colectivo, un pueblo que se está haciendo como una multitud, y ese juego de visibilización y anonimato, que es siempre la dialéctica que es en esos movimientos, pero también podríamos hablar de Rusia y de los Pussy Riot, que usan también, porque al principio es un grupo identificado de unas mujeres, pero luego se reapropia las estrategias con la máscara y todo. Así que entonces da la impresión que es una multitud muy potente. Perdón, y anonimato también, porque están arriesgando su vida. Desde que empezó el movimiento en septiembre del año pasado, el régimen ha colgado a 6 personas y estas ejecuciones están directamente ligadas al movimiento. Entonces, el anonimato forma parte de la creación, pero también es simplemente para proteger su vida. Mariana. En lo individual y lo colectivo hay algo, que sea la guerra en Colombia, que sea la guerra en cualquier país. El utilizar el miedo y la desconfianza entre los seres humanos hace que nos alejamos. Entonces, cuando yo me alejo, por ejemplo, cuando la guerra hace que la gente se tiene que desplazar, y que entonces yo ya no sé que tú estabas pasando las mismas penas, estabas pasando los mismos horrores que yo, no tuve el tiempo de darme cuenta que podíamos juntarnos para cargar juntos sufrimientos comunes. Entonces uno ¿qué hace? Como individuo se cansa, se agota queriendo encontrar soluciones solos. Entonces, el hecho de encontrar una manera individual, pero de no perder el vínculo y el tejido social, porque eso es lo que se rompe. Cuando se rompe eso, es muy duro. O sea, hacer las cosas solo, eso cansa y mata y enloquece. Vamos a hablar del caso de Irán, pero también vamos a hablar de otras latitudes y otros ejemplos. Por ejemplo, ahora con Mariana de Colombia, donde, Mariana Montoya hizo su investigación sobre la danza en el fenómeno del desplazamiento forzado. Mariana, ¿en qué consistió su investigación? Mi investigación consistió en que yo quería hacer un proyecto artístico en Colombia, en una vereda, y no lo pude hacer por la presencia de paramilitares. Y que me dijeron, Mariana, si usted no quiera,
su proyecto artístico es un proyecto social. Entonces, desde ahí, yo o sea, me tocó irme del lugar y hacerme la pregunta de, bueno, ¿por qué me tocó irme? Por la violencia. Entonces, cuando me empecé a leer sobre el tema, eran muchas cosas sobre los números, sobre o sea, muchos registros, pero se hablaba poco de qué es lo que le pasa al cuerpo y al espíritu de esas personas. Es decir, cómo un desplazamiento forzado cambia la relación que una persona tiene al espacio, a relacionarse con los otros, a su propio cuerpo, porque es que incluso eso me hace pensar al cuerpo de las mujeres en Irán. Es decir, el primer territorio del cual soy responsable y del cual puedo hacer algo es el territorio de mi cuerpo. Si incluso en ese no tengo acceso, o sea, la relación entre el espacio con los demás también va a estar, o sea, va a ser de desconfianza. Entonces era eso, era ver cómo el desplazamiento forzado cambiaba en la relación al espacio, a las personas, y qué gestos se creaban y cuáles eran los efectos. O sea, qué es el desarraigo, qué es el cansancio, qué es el sentirse perdido, qué es el tener que crear sin cesar hábitos efímeros en lugares efímeros. De hecho, es el núcleo de este movimiento Mujer, Vida, Libertad, es el cuerpo de las mujeres. Y vemos como el hecho de cortarse el pelo, porque fue en los primeros meses también muchas activistas, incluso, y no activistas, simplemente ciudadanas, ese gesto de quitarse el velo y cortarse el pelo es apropiarse ese territorio con la violencia con la que el régimen quiere someter esos mismos cuerpos. Lo hemos visto mucho con el movimiento en Irán, pero bueno, aquí abro un melón. ¿Las redes ayudan a esta cultura de la resistencia o no tanto? Porque pareciera que por un lado globalizan de forma rápida el mensaje, pero por otro puede caer en la irrelevancia de la superficialidad o del hiperconsumo que no deja pozo para la reflexión. ¿Dónde nos situamos, Cantuta? Tal vez de los dos lados. En los dos. Sí, porque podríamos hablar de acciones relámpagos, ¿no? Que son con una temporalidad muy fugaz, que también corresponde a la represión y al hecho de tener que esconderse y luego reaparecer. Entonces, la viralidad de las redes sociales corresponden muy bien a esas estrategias. Pero al mismo tiempo, sí, es la fragilidad también que es de la economía de la atención muy particular de las redes, que son muy caprichosas, o diría que, bueno, pasan muy rápido, y entonces sí es la dificultad de poder permanecer en el tiempo. De permanecer. Vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida seguimos hablando de cultura de la resistencia aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Reporteros, el programa de reportajes de France 24. Descubra las historias de la gente con nuestros reporteros por todo el planeta. Nuestros periodistas van donde ocurre la noticia para contársela. Cada semana, Reporteros le trae una historia inédita. No se la pierda. Reporteros, en France 24 y france24.com. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones. En esta semana, con un asunto realmente interesante. A partir del primer año que se cumple de la muerte de Mahsa Amini en Irán y de las protestas, hablamos de la resistencia cultural. Lo hacemos con un montón de ejemplos y con tres invitadas de lujo hoy en esta mesa. Cantuta Quirós, curadora de arte, Florencia Valdés, periodista, y Mariana Montoya, bailarina, que hizo su investigación sobre la interpretación de la danza en el fenómeno de los desplazamientos forzados en Colombia. Antes de la pausa hemos situado un tema realmente muy interesante: cómo las redes sociales impactan en este fenómeno de la resistencia cultural. Por un lado decíamos, claro, más eco, más divulgación, pero por otro lado el mensaje puede quedar también más en la superficie y todo puede ser más
más efímero, ¿no? ¿Dónde se sitúan ustedes, Es Florencia? que en el caso de Irán es un arma de doble filo, porque Claro. es gracias a esas redes, gracias a TikTok, que vimos a todas estas mujeres bailando, que vimos a todas estas mujeres que se quitan el velo, que las vemos de espaldas, las toman de foto de espalda, pero también para ellos es muy peligroso porque el régimen de los ayatolás tienen todo el poder y toda la facilidad de rastrearlas y de encontrarlas, y es de hecho lo que ha pasado muchas veces. Y al mismo tiempo, pues efectivamente son las redes sociales, las redes sociales tienen su propia tiranía. Entonces, ¿cómo hacemos que de un movimiento en redes, de un hashtag, de una palabra clave, pasar a un movimiento político? Y sabemos muy bien, y desde el momento de las primaveras árabes, hace 10 años, que no es un hashtag, no es una palabra clave, que vota regímenes y que crea nuevas democracias. Entonces es toda la complejidad de las redes sociales. Mariana. Para mí algo que aprendí es que la obra de arte plástica o escénica se termina de crear con el espectador, con la persona que lo está leyendo, viendo, etc. Entonces, para mí, no es tanto la red social. La red social es una herramienta como cualquier otra herramienta. Es más cuál es la educación y la manera en que la persona que lo ve utiliza esas redes sociales. Entonces, una persona puede ver 2 segundos y después ir y a profundizar, o hacer swipe y hacer 2 segundos y qué es lo próximo, qué es lo próximo. Entonces, es más la persona que utiliza la herramienta que va a definir la importancia. Pues tampoco hemos criminalizado aquí las redes sociales, es decir, hemos puesto pros y contras, ¿no? Que es un elemento más, y según cómo se utilice, yo creo que estamos todos de acuerdo, pues puede generar más beneficio o prejuicio. En cualquier caso, muchos géneros culturales, como el hip hop, que cumple ahora 50 años, llevan en su ADN haber nacido como formas de resistencia a un poder X. En el fondo, toda contracultura cantuta es una forma de oponerse a la cultura dominante, aunque no estemos hablando de regímenes autoritarios o de dictaduras. Sí, de resignificar las jerarquías culturales. Sí, en el hip hop es muy evidente, por ejemplo, una cultura que, un espacio que ha sido despreciado de manera espacial, racial, que cree orgullo y que resignifica los desprecios, los estereotipos de la cultura dominante hacia ellos. Entonces sí, cada vez hay una tentativa de desplazar la cultura de élite y popular, y cómo se puede desde lo popular inversar las jerarquías. Y hay muchos ejemplos culturales de ello. Le pregunto también por el tema de Irán, Florencia, en el extranjero. Bueno, las actrices, escritoras, realizadoras tienen un papel de portavoz y de traductores de la situación en Irán hacia el exterior, ¿no? ¿Cuál es su impacto en todo este caso? ¿Cuál es el impacto de la diáspora cultural de Irán? La diáspora cultural, también nos estamos fijando en un movimiento Mujer, Vida, Libertad de hace un año, pero es que estamos en una continuidad desde los años 70, desde el momento en que los ayatolás llegan al poder, hay un exilio masivo de intelectuales, y desde los años 70 y en estas 3 o inclusive 4 generaciones hemos tenido esos movimientos de protesta, de resistencia y de altavoz, y creo que es una responsabilidad muy grande, porque tal vez los artistas iraníes quisieran hablar de gatos o pintar cosas que no tengan nada que ver con el régimen, pero está tan aferrado al trabajo que hacen que les ha tocado esa responsabilidad, y tenemos entonces desde los años 70 una diáspora cultural gigantesca que lleva ese trabajo, y lo que vemos desde hace un año no simplemente, porque estamos en otro momento, y hay que recordar que es un movimiento profundamente feminista, que no lo era en otras ocasiones, pero son las herencias, y que retoman también la cultura persa, que es extremadamente rica y profunda. Entonces estamos efectivamente en una continuidad, pero desgraciadamente y
y felizmente para nosotros tienen ese papel de traductores. Vamos saltando de un caso a otro, vamos hablando de Irán, pero también de América Latina. En el caso de Mariana, los desplazamientos forzados de Colombia fueron el origen de la inspiración, Mariana. Pero ¿cómo se lleva a cabo una reflexión artística que dé sus frutos de un fenómeno que genera tanto sufrimiento? A ver, ¿Cómo es esa reflexión? pues la reflexión es que, y de hecho hay un vínculo con lo de las diásporas, es que, ¿qué tienen en común una diáspora y la creación artística? Una diáspora es gente que se encuentra en un lugar más seguro de donde está la guerra. Uno cuando... Y que puede crear. Claro. Lo que pasa es que cuando uno está en un lugar seguro, entonces una diáspora que está lejos del conflicto, se pueden tener más fácilmente las condiciones para imaginar soluciones. Y lo mismo, cuando uno, estando en el espacio de guerra o estando por fuera, se encuentra un lugar en el que se puede estar seguro, en el que se puede hacer todo imaginar otras maneras de vivir. Ahí es donde puede surgir una reflexión diferente para un futuro diferente. Entonces, por ejemplo, en mi caso era listo. Concretamente, yo no puedo ir y decir a los paramilitares, al Estado, que paren. Entonces, qué frustración. Pero yo lo que sí puedo hacer es yo misma crear mis desplazamientos forzados en una escena, en un espacio. Es decir, mire, esto es lo que me tocó vivir, esto es lo que le tocó vivir a tal persona. Y yo misma paso por ahí. Y al saber que yo misma paso por ahí, yo sé que por lo menos en ese espacio, mientras que se puede hacer algo afuera, en ese espacio puedo ir creando yo misma otros movimientos, otras maneras de desplazarme y convertir lo que es el desplazamiento forzado, porque se necesita mucha fuerza, ese desplazamiento forzado, convertirlo en fuerza creativa. Y para mí, ahí es donde se crean las reflexiones que van a permitir preparar el terreno para que lo imaginario haga como una infusión y pase por los poros hasta la realidad. Reflexión sobre un fenómeno de sufrimiento como son los desplazamientos, pero en otros casos de América Latina lo que nos hemos encontrado, Cantuta, son resistencias culturales a dictaduras, que eso lo hemos visto durante los años 60 y 70, ¿no? No sé si querías rescatar algún caso que te llamara la atención. Bueno, admiro mucho a los grupos de los años 70, por ejemplo, el grupo CADA en Chile, que puso a la disposición de cada quien un signo que era no más miedo, y entonces se difundió en Chile de manera anónima y al mismo tiempo una presencia en las paredes en cada ciudad. O, por ejemplo, el siluetazo en Argentina, que era una silueta dibujada, la huella de un cuerpo que recordaba a los desaparecidos de la dictadura argentina y que al principio era propuesta de artistas, pero luego de la misma manera se reapropió por cada quien. Entonces eran siluetas de pie para decir van a volver vivos. Y entonces son estrategias al mismo tiempo estéticas y al mismo tiempo políticas, y insistieron así como síntomas y como con las madres de la Plaza de Mayo y las abuelas también, y así como una persistencia de la ausencia en las ciudades. No sé si quieren destacar otros movimientos culturales y artísticos que se hayan dado bajo dictaduras. A mí me encanta el movimiento tropicalista en Brasil de los años 60 con Caetano Veloso, Mutantes y todo eso, pero a lo mejor hay otros ejemplos que quieran sacar. Tal vez, no un ejemplo, pero señalar que no hay espacios diferentes entre el adentro
y el éxodo. Hay comunicaciones entre los dos, Sí. y sobre todo en nuestra época, pero ya en los años 60, 70 se sacaba de manera clandestina de las dictaduras, se sacaban creaciones, se sacaban poemas. Estaban esta revista de la que hablabas, de esta revista chilena que trataba de recopilar la creación artística de resistencia. Entonces tampoco son espacios separados, hay continuidad y hay Exacto. intercambios entre, y mucho más ahora que por Messenger, por WhatsApp, pasa un cuadro. De hecho, siguiendo lo que dice Florencia, me lleva a preguntarles una cosa. ¿El arte puede ayudar a construir las bases de lo que será un día el Irán libre? Es decir, ¿esta es la patita que asoma de la vanguardia de una sociedad que no tiene que nacer de cero, sino que está ahí latente y empujando? Pues ¿Qué creen? patita que asoma, hace tiempo que esta Ujú. patita asoma, porque ha sido varias generaciones de resistencia, de lucha, y esta generación, lo que nos explicaban los especialistas, es que no han conocido, a pesar de las amenazas, a pesar de las ejecuciones, no han conocido el mismo miedo que sus padres. Ujú. En el caso de los desplazamientos de Colombia, o en otros, los ejemplos que quieren tomar, tenemos al arte explicando y enlazando un trauma colectivo. ¿Tiene algo de catártico para la sociedad? ¿Tiene algo de catártico, sí? Para... ¿Hacer Sí, arte? Sí. Claro, o sea, es que hacer arte es recordarse a sí mismo Ujú. y también dejarle a las personas de después, dejar una huella para decirles, a mí me hicieron con la misma mano, Ujú. con la misma mano que una persona mata, con esa misma mano yo puedo coger un pincel y yo puedo decidir qué hacer, que es por ejemplo lo que pasó en el 2019 con las manifestaciones en Medellín. Es decir, listo, usted coge un arma, yo voy a coger un spray para hacer un tag hermosísimo y poder transformarlo en poesía. Entonces, hacer catarsis es recordar sin cesar que, como dice, hay una investigadora que se llama Ana Carolina Ávila, que dice que lo que se aprende, lo que se daña y lo que se destruye con el cuerpo se puede desaprender, se puede reconstruir y sanar con el cuerpo. Entonces es eso, sin cesar. Pues nos quedamos con esa reflexión final y les agradezco a las tres que nos hayan acompañado en En Primera Plana, muy interesante para hablar de culturas de resistencia al poder establecido. Muchísimas gracias, les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias.